Bienvenidos a la entrega número 14 de Conversaciones sobre Esoterismo. Carlos Guillermo Senra, mi nombre, creador de la Escuela Educación Humana Coaching Integral, con estrategias organizativas, educativas y terapéuticas y con una base muy sólida relacionado con tratar todo lo esencial desde la experiencia, desde la percepción y desde recursos pedagógicos y educativos de todo el campo, de todas las áreas importantes de aquel campo fundamental y tan necesario del conocimiento humano. Transmitir para que otros reciban no solo datos e información, sino, ¿por qué no? Sí, datos e información, pero que pueda llegar a ser transformadora, que abra la percepción, que brinde recursos para el trabajo, para una faceta tan importante de la vida como es el mantenimiento, que nunca dejo de remarcar. Y por supuesto que para la faceta más esencial, que es la de ese cambio profundo y definitivo que podemos llamar iniciático, fuera de complementarlo con las nociones respectivas ya del campo de la psicología, como lo son insight, elaboración y así sucesivamente. Soy creador entonces de la Escuela de Educación Humana Coaching Integral, tengo mi canal de YouTube EHCI, mi página web educacionhumanaci.com y mi canal de Telegram EHCI Prensa Alternativa Educación Integral. Recuerden también con nuestro libro Educación Humana Coaching Integral, disponible en lulu.com junto a otros cursos y emprendimientos. Comenzamos entonces esta aventura de una segunda clase dedicada al gran maestro Georges Ivanovich Gurdjieff, nuevamente el gran referente de todos los maestros y educadores integrales de Occidente. Comenzamos por un aforismo, por una frase en realidad vertida por un derviche al mismo Gurdjieff cuando este era joven y andaba por ahí con su grupo de buscadores de la verdad, con sus expediciones, con saltar de un país al otro, de un desierto a una montaña, de tal monasterio a tal escuela, por esa época tan increíble que dejara plasmada, al menos con gran detalle, en Encuentro con hombres notables, su autobiografía, luego llevada también al cine de una manera magistral, como refiriéramos en nuestra primera clase dedicada a Gurdjieff, también Encuentros con hombres notables. ¿Qué le dijo un derviche a Gurdjieff en oportunidad de que Gurdjieff manifestara cierto modo que tenía él de digerir la comida con mucho convencimiento y hasta con cierta decepción en relación a cosas que él de antemano había escuchado del derviche? Mata, Señor, a aquel que, sin saber nada, osa enseñar a los demás el camino que conduce a las puertas de tu reino. Esto fue un gran aprendizaje para el joven Gurdjieff y no podemos dejar de destacar esta cualidad, a veces un poco, a veces bastante, a veces totalmente ausente en los seres humanos, que es la de el registro propio y la autocrítica. Gurdjieff entonces se había sentido decepcionado porque, estando convencido ya en lo concreto de que la comida debía masticarse lo más posible para digerirse de cierta manera que supuestamente era la ideal, y el derviche, luego de espetarle, de increparle esto, para que le quede bien claro que estaba queriendo enseñar algo que no sabía, tenía un convencimiento acerca de algo sobre lo cual estaba equivocado y que evidentemente iba a pasar a que se equivocaran otros. Este derviche le decía: no, la comida debe en lo posible comerse sin masticar, y si uno llegara a comer carne con huesos, hasta sería bueno que tragase los huesos sin haberlos masticado, porque de lo contrario uno genera, decía el derviche, que los músculos del aparato digestivo, al recibir todo demasiado macerado, no realicen el trabajo muscular correspondiente y que se vayan atrofiando definidamente con los años, y que por lo tanto
absolutamente al revés de lo que Gurdjieff suponía. La comida debía masticarse lo menos posible. Pero bueno, lo importante es el concepto de fondo y esto de tener cuidado con los convencimientos, con la intención de convencer a los demás, que lleven por mal camino a quien los vierte y por mal camino a aquellos que los escuchan y que puedan llegar a ser convencidos. Por mi parte, y luego de más de 30 años de investigación, y donde los últimos son realmente intensos, sostenidos y más acelerados, vemos que por ese lado estamos haciendo honor a aquel gran derviche, al menos desde el lado de nuestra intención, y sabemos que también en gran parte, en buena parte, y disculpen aquello en lo que podamos tener el mínimo error, relacionado con lo que estamos enseñando, por esta vía que son nuestras clases, por los otros programas, por toda nuestra tarea periodística relacionada con el ámbito, con todos los campos del ámbito alternativo. Pero bueno, el tema es Gurdjieff, el hombre notable, segunda parte, y continuamos con aquel primer libro al que refiriera en nuestro primer capítulo, que fue la primera referencia del maestro Gurdjieff en la forma de esto que se llamaba Perspectivas desde el mundo real, que me prestaran a mis 16 años. Un libro, como les había comentado, increíble por el tono humano y no solamente por el contenido, también por lo que generaba el contacto con mucho de ese contenido, que era como si estuviera haciendo una especie de recuerdo, y en el caso de sentir que era algo que estaba aprendiendo en ese momento, que era realmente una huella muy, pero muy sólida. Como en palabras del mismo Gurdjieff, una especie de descubrimiento de América, y también haciendo referencia a otra de sus frases, en cuanto uno descubra ciertas cosas, luego ya no va a poder dejar de notarlas. Ese es el poder de todo lo que vertía Gurdjieff en sus libros, e indudablemente de toda la energía que dejó plasmada en este mundo como gran iniciado, por supuesto. Al final de Perspectivas desde el mundo real había una suerte de capítulo epílogo referido a aforismos que, según rezaban en el subtítulo, eran una recopilación, creo que hecha por Jane de Salzman, quien fuera su secretaria a lo largo de 30 años, y creo que casi todos puestos en paredes, en murales de el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre, en la oportunidad en que tuviera asiento en el Castillo del Prieuré en Francia. Los invito a investigar estos aforismos de Gurdjieff, bien digo. También refiere a alguno o algunos de ellos o a otros nuevos en Encuentro con Hombres Notables, y realmente no tienen desperdicio. Pasamos a la cuestión material, continuando en esta línea de citar epílogos, una suerte de capítulo epílogo de Encuentro con Hombres Notables, la autobiografía del maestro Gurdjieff. Hay un increíble contenido llamado La cuestión material, que es un relato de Gurdjieff de cierto momento de su vida, cuando ya era mayor y frustrado por las dificultades para sostener económicamente su escuela y todo lo que tenía que ver con eso, con tener un lugar adecuado, material adecuado, y todo lo que le hiciera falta y que dependa del sostenimiento económico. Cansado de no poder abastecerse por él mismo con los fondos económicos necesarios, sin ningún problema, juntó a un grupo de millonarios, seguidores de sus ideas, y les planteó honestamente esta realidad. Necesito su ayuda. Todos, luego de escuchar un brillante relato de Gurdjieff que indudablemente los conmovió, les dieron unos generosos cheques que él agradeció también con, valga la redundancia, un generoso agradecimiento. Y este relato de Gurdjieff, que obviamente
estaba centrado en el pedido de dinero y en el hartazgo por necesitar de este dinero y la necesidad de verse obligado a pedirlo. Él, decíamos, hizo un relato previo muy impresionante relacionado con toda su historia de vida con el dinero, en la que en muchas oportunidades no solo no tuvo dificultades, sino que tuvo una inteligencia increíble, una voluntad increíble, un poder emprendedor increíble para ganar muchísimo dinero en muy poco tiempo, inclusive hasta dedicándose a los negocios, al negocio del petróleo, de ferrocarriles, confesando él mismo que en alguna oportunidad hasta pedía sobornos y bueno, no tenía ningún problema en confesarlo. También cuenta una historia muy divertida en Encuentro con Hombres Notables que la hacen constar en la película, como en un momento también harto de la necesidad de dinero, él y un grupo de amigos cazaron unos canarios comunes, los pintaron y los vendieron bastante caros como canarios exóticos venidos de no sé cuál parte del mundo, y cerraba esa anécdota particular del canario diciendo, bueno, cuánto nos hicimos de tal dinero, creo que fue una generosa cantidad de rublos. Huimos sin la menor demora hacia otra ciudad, a ver si cualquiera de los canarios osaba darse un baño, y perdía toda su tintura y todo su carácter real de animal exótico venido de algún lejano lugar. Pero bueno, lo que hace a esta reunión, titulada por Gurdjieff, referida por Gurdjieff en este capítulo, La cuestión material, él habla de, por ejemplo, como en un momento, a raíz de hacer un desafío a una de sus compañeras del grupo Buscadores de la Verdad, se planteó conseguir una cantidad enorme de dinero en determinado plazo, para lo cual emprendió un proyecto que le llamó el taller ambulante o algo bastante por el estilo, que consistía en ir en pueblo por pueblo ofreciéndole a la gente que le diera todo aquello que tuviera roto o descompuesto, o sin uso o a punto de tirar, que él aseguraba poder reparar y poder poner en funcionamiento absolutamente cualquier cosa que le tiraran, digámosle así. Y esto también refiere a otra cosa muy trascendente, destacada por el mismo Gurdjieff, que él efectivamente tenía la habilidad de poder salir de cualquier situación, y lo cual implicaba también poder resolver cualquier problema, poder reparar cualquier cosa, gracias a que su padre de chico lo estimulaba con cierta clase de cuentos, cierto tipo de cuento fantástico, de cientos de cuentos de hadas, si se quiere, donde había un personaje muy simpático de fantasía que siempre tenía solución para todo, era una especie de mago, miniatura, de caricatura de mago. Y como estos relatos de su padre tenían la intención de crear en el inconsciente de él la capacidad de ser como este mago, como este genio, sabelotodo y con una habilidad, hasta si se quiere, desconocida, increíble, para resolver cualquier tipo de problema, para reparar cualquier tipo de objeto. Y bueno, y como su emprendimiento del taller ambulante consiguió la suma de dinero propuesta en el desafío y mucho antes de tiempo, y al parecer se notaba de una, si recordamos bien en sus palabras, de una pequeña considerable fortuna. Eso y otras cosas más que dejaron pasmados a sus millonarios, nuevamente hicieron que estos, hasta con ganas de dar lo que no tenían, le extendieran cheques y calmaran su situación económica. El mismo Gurdjieff decía que se había conmovido con lo que él mismo había generado. ¿Por qué destaco esta anécdota? Porque viene al caso con algo a lo que refiero, explico y a lo que dediqué un par de clases, o al menos una en especial, y no dejé de mencionar en algunas otras, de siempre tener en cuenta que el tema económico es un tema con una lógica aparte, porque, valga la redundancia, se cruzan lógicas contradictorias. La lógica lineal que uno esperara que también valiera para el tema dinero no vale en cuanto a que la lógica, hacer las cosas bien igual éxito, hacer las cosas bien igual fracaso,
en este caso a veces funcionan, pero en muchos casos funcionan de manera contraria, y hacer las cosas mal a nivel moral y de conducta lleva al éxito en materia económica, y a veces hacer las cosas muy bien, con inteligencia, teniendo en cuenta a los demás, emprendiendo cosas en beneficio de los otros, no produce el éxito deseado. El mismo Gurdjieff en su autobiografía hablaba de cómo su padre, siendo un hombre de fortuna, tuvo más de una desgracia en su vida relacionada con perder dinero, y él mismo, directa o indirectamente, estaba refiriéndose a lo mismo. La cuestión material es un tema aparte. Nunca hay que dejar de tener la intención de utilizar la voluntad y el ingenio para conseguir el sustento, pero a veces no está mal pedir, no está mal mostrarse. Fue un gran aprendizaje para mí, una oportunidad de entender que tenía que mostrarme, que no era malo mostrarse. No está mal contar problemas, no está mal tener deudas, no está mal pedir ayuda. El tema económico, nuevamente, es un tema aparte, y nada menos que cierto personaje como el maestro integral más grande de todos los tiempos se vio obligado en su momento a pedir ayuda económica porque estaba sufriendo mucho de no poder sostener su economía en razón de un proyecto beneficioso para la humanidad por él mismo. Superesfuerzo. Habíamos prometido en nuestro primer capítulo hablar del superesfuerzo, y acá voy a hablar de una experiencia propia de superesfuerzo de unas pocas semanas atrás. El día anterior a esta experiencia había tenido un mal día, algo que finalmente yo temía que derivara fuera de ese mal momento en un problema peor, o la continuación de un problema. Y por lo tanto, a la mañana siguiente, todavía me molesto y preocupado, dije, bueno, hace tiempo que me habían hablado de tal lugar, que lo fuera a conocer, que estaba a 10 kilómetros, que era muy lindo. Yo sin coche y sin ningún otro medio de locomoción para ese momento, tenía que caminar. No hay problema en caminar 10 kilómetros, seguramente iba a cansar un poco, pero lo hicimos. Y justamente los 10 kilómetros de ida, acompañados de 10 kilómetros de vuelta, fueron 20 kilómetros, y yo no me dedico a la marcha, tampoco a las maratones. Hago distintos tipos de ejercicio, pero en general no a un nivel muy exigente. Y para mí caminar en ese día 20 kilómetros, dentro de lo cual, especialmente en el trayecto de ida, estuve desorientado más de una vez tuve que emprender subidas que cansan más que caminar en el llano o en una pendiente, en bajada. Y volví muy contento de haber ido a este lugar que me habían recomendado, un lugar en el que estoy en este momento sentado, un lugar de montaña, con un castillo de fondo, con mucha naturaleza, con un pueblo muy chico, muy pequeño y muy agradable, muy mágico. Volví contento, pero volví luego de haber hecho precisamente un super esfuerzo, muy agotado, con un hambre que devoraba prácticamente todo lo que tenía enfrente, y no había nada que me pudiese controlar. Era como alguna vez escuché decir de mí, en un momento, en una situación en la que me habían visto comer mucho, que parecía una aspiradora. Pero acá está la fundamental. Al mismo tiempo que estaba agotado, con hambre, con el aturdimiento propio de un cansancio proporcional a un esfuerzo desmedido en relación a lo que uno suele hacer, tenía una sensación muy fuerte de liberación y de, valga la paradoja, de estar sumamente energizado, de sentirme como una dínamo, como un motor. Aunque les parezca raro, como muy cansado, muy energizado y muy empoderado al mismo tiempo. Sí, efectivamente. Y eso es lo que generan los superesfuerzos. No dejan de generar agotamiento, pero generan esta cuestión de activación
de un cierto tipo de motor especial, tema al cual ya me referí con otro punto de vista y al que le llamé el Corps, que tiene que ver con el principio de activar el control sobre el propio cuerpo desde la actividad. Y esto quedó en ser un impulso de coraje y de emprendimiento y de renovación, y de renovación mental también, fuera de renovación en sentido general, que creo que solamente quizás muy pocas cosas fuera del super esfuerzo puedan hacer que se aglutinen, siendo varias de ellas tan importantes en una sola experiencia. ¿Qué destacaba Gurdjieff en relación al superesfuerzo? Que recuerde como cuestión puntual, y hacía más de una referencia a esto, aquello de, por medio del superesfuerzo, conectarnos con reservas de energía que creemos o suponemos inconscientemente que no tenemos. Entonces fíjese qué interesante, a eso apuntaba Gurdjieff, y también a otras cuestiones correlativas en relación a ampliar o a reforzar el músculo de la voluntad y la importancia de la predisposición al trabajo tan gurdjieffiana. Cumplido ya nuestra prometida referencia hasta esta importante cuestión del superesfuerzo, del cuarto camino. Telepatía. Bueno, ¿qué quiero decir con telepatía? Anoté en mi propia guía referirme a esto. Trayéndoles una experiencia relatada por Gurdjieff, donde confiesa en cierto momento de su vida, siendo joven y habiendo tenido ya bastante experiencia, que se vio en la necesidad de sacrificar poderes paranormales que él tenía, entre otros los de, al menos eran telepatía y creo que precognición, bueno, dentro de este conjunto de lo que son los dones parapsicológicos. ¿Y por qué llegó Gurdjieff a comprender? Él destaca sobre todo la importancia de la necesidad de haber hecho eso, y a la vez a través de un juramento, que se sabe que Gurdjieff era muy de exigir juramentos a sus alumnos porque le daba un valor fundamental. Porque él en un momento había alcanzado justamente un poder especial de voluntad, ciertos poderes psíquicos especiales, pero hubo un día en el que tuvo una frustración que él mismo decía que fue tan fuerte que casi se desvanece, porque con todo esto que él había conseguido en esos niveles, realmente no había hecho el punto de encaje necesario en aquello que su alma estaba finalmente buscando. Y es muy increíble, muy conmovedora esta anécdota, porque termina diciendo que una vez que entendió la importancia de sacrificar estos poderes, que él se dio cuenta que serían muy impresionantes, muy poderosos, obviamente, valga la redundancia, pero a la vez como banales y como que lo desviaban de lo que realmente necesitaba vivir y aprender, como en el momento de llegar a este punto de comprensión, sintió como una explosión de júbilo y empezó a correr y a saltar, decía, como un animal joven. Así que realmente creo que una anécdota digna de rescatar en todas sus facetas, que tratándose de Gurdjieff, en una frase nos encontramos con muchas cosas profundas, significativas y empoderadoras también. Movimientos. Bueno, el maestro Gurdjieff, por supuesto, mostrando que era tal cosa, destacaba a su manera la importancia de relacionar el encaje de ciertas cuestiones del cuerpo, y venimos de una relacionado con esto, que es la del superesfuerzo, el contacto con las reservas de energía que uno quizás ni sepa que tiene. Por lo tanto, una vez que uno se contacta con estas reservas, cómo se le amplía su tanque de energía, por llamarlo de alguna forma, con otros beneficios también. Gurdjieff, a través de lo que él llamaba los movimientos, operaba en el cuerpo, entendiéndolo como aspecto fundamental para terminar de encajar otras cosas
que eran, en sus palabras, una manera de resolver el gran defecto del hombre que él llamaba la mecanicidad, de no funcionar por la voluntad, sino por acción espontánea negativa de cada una de sus partes. Y él decía, tenemos varios centros y encima muchas veces un centro realiza el trabajo del otro. Bueno, hacía un planteo bastante sólido y bastante, en cierto sentido, negativo en cuanto a que era un diagnóstico muy duro acerca de la situación interior del hombre humano promedio. ¿En qué consistían estos movimientos? Las referencias que tenemos, dadas un poco por él y un poco por sus discípulos, tenían que ver con ejercicios muy especiales en los que, por un lado, se alternaba el movimiento con la quietud, de manera de que él permitía que los discípulos realizaran determinada tarea y ante un comando los hacía que se detuvieran como si fueran una momia, o el juego de las estatuas de los niños. Y él decía que era una práctica muy importante para desestructurarse, porque el ser humano, desde lo físico, lo único que hacía era repetir una serie de posturas grabadas, y que por este ejercicio, dando el comando en una situación en que las personas estaban, él decía, un detalle psicológico muy, muy particular, en transiciones entre una postura y la otra, los congelaba en esa postura intermedia desacostumbrada, y era una manera de desestructurar su sistema. Ese era un tipo de ejercicio relacionado con este mundo de los movimientos que Gurdjieff aprendió sobremanera en ciertos lugares especiales, a los que él mismo, hasta donde quiere y puede, se refiere. Y una de sus ex discípulas hace un relato que no deja de ser crítico. Está en este libro de Pauwels, al que comentamos en el primer capítulo, hecho de una manera genial, que es medio libro y medio extenso libro de testimonios a favor y medio en contra. Esta alumna, que está del lado de los testimonios en contra, contaba detalles técnicos de un tipo especial de estos ejercicios llamados en sentido general movimientos, que era como generar cierto tipo de acción circulatoria a partir de algún ejercicio definido que tenía que ver con estar quieto por un prolongado tiempo en determinada postura, y creemos que era en general exigente. Después otros ejercicios, y esto está de una manera increíble también en Encuentro por Hombres Notables, consistían en imitar las posturas de unos aparatos fijos que eran como una especie de esqueleto del esqueleto humano, hecho con palos y varillas, y con distintas piezas movibles. Entonces se dejaban fijas como si fuera, una postura así, y la persona tenía que imitar esa postura, permanecer quieto, quizás durante largo tiempo. Estamos hablando de Gurdjieff, de esfuerzos siempre duros y exigentes, nuevamente con esta intención de desestructurarnos a partir de conocer ciertos secretos bastante finos relacionados con cómo operar desde lo físico sobre esta intención de desestructuración general, de salir de la mecanicidad, de ajustar que cada centro trabaje con su propia energía. Una cosa, un conocimiento realmente muy novedoso para quien no lo conozca y muy sorprendente. Estamos cerca de la media hora habitual de nuestro programa, con una brisa fresca, con un castillo de fondo, y vamos a continuar con un par de cosas para ir terminando. Me voy a referir a algo destacado por Gurdjieff y a un consejo final que recibiera en su momento por parte de un maestro que me hizo terminar de comprender cierta importante cuestión relacionada con la mejor actitud para valorar a los continuadores de Gurdjieff, que no debe ser positiva. Luego vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Uno de los compañeros de andanzas de Gurdjieff en su adolescencia era, según él, un joven armenio de apellido Pogosyan, y él cuenta que una vez aprendió de Pogosyan esto de el movimiento constante, de nunca quedarse quieto, de nunca quedarse inactivo,
porque decía que había que, una frase muy impresionante también, había que acostumbrar a nuestra naturaleza a amar al trabajo, acostumbrar a nuestra naturaleza a amar el trabajo o al trabajo. Y la escena había sido que en un momento estaban, si mal no recuerdo, en un viaje, en un barco, y que el amigo de Gurdjieff, Pogosian, estaba, creo que apoyado sobre uno de estos bordes, que no recuerdo qué nombre tenía, haciendo movimientos aparentemente inútiles, al punto que a Gurdjieff le llamó la atención, le causó gracia y le dijo: ¿por qué te estás moviendo como un mono? Y ahí el otro le explicó de una manera muy contundente, que quedó grabado a Gurdjieff para siempre, y lo tomó como ejemplo y como una enseñanza importante para su misma vida. Y esto que le relatara a su amigo era justamente: no paro de moverme porque mi naturaleza y la naturaleza humana, la de cualquier ser humano, tiende a ser perezosa y hay que acostumbrarse a amar el trabajo. Y esas monerías, como vos me decís, van a hacer que yo siempre viva en función de ese principio, que siempre dé todo lo que pueda dar, que nunca deje de conseguir todo lo que quiera conseguir, que llegue a anciano, a viejo, con la consecuente, al menos mínima, disminución de fuerzas, la mejor situación posible. Y esto impresionó tanto, como decíamos, al mismo Gurdjieff, que lo convirtió en una enseñanza propia. Moverse, no dejar de moverse a todo nivel para acostumbrar a la propia naturaleza perezosa y con tendencia mecánica y con tendencia egoísta por naturaleza. Nuevamente, acostumbrar a nuestra naturaleza general a amar el trabajo. Y como decía Gurdjieff en otra oportunidad, completando esta noción, a no amarlo con los sentimientos, a amarlo con un observador interno que está justamente por detrás y por encima de nuestras facetas humanas. Amar el trabajo, acostumbrar a nuestra naturaleza a amar el trabajo desde una colocación consciente. ¿Qué es lo último que queríamos destacar entonces? Enseñanza vertida por uno de nuestros ex maestros. Él mismo decía que había tomado esta idea, o al menos que cierto autor la destacaba muy bien, de un libro llamado Los Maestros de Gurdjieff, donde explicaban que no era una buena idea ser discípulo de un continuador de Gurdjieff. ¿Y por qué? Bueno, creo que en la otra clase alguna referencia a esto había dado, o al menos la había anunciado. Porque como ahí sí, en palabras de mi ex maestro, lo que deja un iniciado es una huella, o como creo que la imagen de él había sido, es como que él en su vida construyó una nave, y por haber sido un iniciado, con poder dejar una energía plasmada en el universo, hace que esa nave, sin él, continúe andando sola, lo cual tienta a que otros se suban a ese barco que continúa andando solo y que los demás crean que esté sin piloto. Pero eso, paradójicamente o no paradójicamente, al menos desde los hechos, es un error, porque genera que la enseñanza se deforme, que las intenciones se deformen, que como yo mismo comprobé que hasta las pequeñas direcciones defectuosas de este iniciado maestro o sus defectos se potencien. Entonces, nuevamente, no es buena idea querer abordar la enseñanza de un gran iniciado que no está entre nosotros, continuando a uno de sus seguidores. Por referencias muy importantes que tuve en relación a un posible discípulo de Gurdjieff que yo mismo traté y al cual también me referí, al argentino Carlos Taley, abrí una excepción en materia de ser discípulo de un discípulo directo y de un muy buen discípulo directo de un iniciado, pero nunca de un seguidor. Nunca de un seguidor. Y en esto sí, tuve al menos dos experiencias. Una fue corta, breve, intensa y desagradable.
porque esta persona, que era un argentino, que había nacido después que Gurdjieff se murió, tenía una cuestión muy marcada ligada al arquetipo al que Gurdjieff tenía tendencia, que era el arquetipo del poder. ¿Y qué es lo que va a hacer el seguidor de algo que ni siquiera fue un discípulo directo de tal maestro, de tal iniciado? A potenciar o a mega potenciar varios defectos, incluyendo este defecto de base, de potenciar, y parece que no pudiera dejar de ocurrir este problema en un grado muy marcado, la tendencia arquetípica del iniciado. Y esto en materia de otras cuestiones, por ejemplo, de seguidores y alumnos de seguidores de Luis Felipe Moyano, de Miguel Serrano, dos grandes iniciados sudamericanos del siglo XX, muestra que es así, que la gente, siguiendo esta mala orientación, se confunde, pasa a vivir la potenciación del error potenciado que ya tenía el seguidor maestro. Y lo mejor en estos casos es nuevamente volver a la fuente. El maestro no está, pero está su energía plasmada, están sus huellas, en el caso de Gurdjieff, en la forma de varios libros, algunos de ellos bastante largos. Hay libros muy buenos de sus estudiosos y ex discípulos también. Hay una película maravillosa. Y en todo caso, reiteramos, sí, ya cerrando esta clase, la posibilidad muy complicada en este momento de estudiar con un discípulo de Gurdjieff. ¿Por qué complicada? Porque Gurdjieff murió en 1949, hace 71 años, y un ex discípulo vivo de Gurdjieff tendría, suponemos que al menos 90 o 100 años, y quizás alguno haya, pero pueda ser muy difícil de encontrar, y si uno quizás lo encuentre, esta buena persona quizás no tenga vocación docente ni interés docente, o quizás también enseñe con el defecto de, dentro de esta posibilidad de transmitir mal las cosas o de amplificar cierta tendencia, fuerte tendencia arquetípica de su maestro. Esto ha sido entonces el capítulo 14 de Conversaciones sobre Esoterismo. Gurdjieff, el hombre notable, segunda parte. Carlos Guillermo Senra, mi nombre, creador de Educación Humana Coaching Integral, educacionhumanaci.com, nuestra página web, EHCI, nuestro canal de YouTube, Educación Humana Coaching Integral, nuestro libro en youtube.com, toda nuestra producción general de prensa alternativa nucleada en nuestro canal EHCI también, recuerden eso, fuera de la producción exclusiva docente y también de prensa exclusiva para nuestro propio canal. ¿Qué más? Nuestro canal de Telegram, nuevamente, EHCI Prensa Alternativa y Educación Integral. Y próximamente, nuevamente, crearemos un nuevo canal que daremos en llamar EHCI Bastón de Mando, o simplemente nuestro nuevo YouTube Bastón de Mando, donde solamente concentraremos material educativo. Gracias y hasta el próximo encuentro.